A los 67 años, cuando muchos imaginan que la vida entra en un ritmo más sereno, Jorge Ramos, el periodista hispano más influyente de Estados Unidos, la voz crítica frente al poder, el rostro que millones de hogares asocian con credibilidad y firmeza, volvió a convertirse en el centro de toda conversación mediática. Pero esta vez, no por una entrevista incisiva, ni por un editorial contundente, ni siquiera por una controversia política. Lo que estremeció al público internacional fue algo mucho más íntimo, inesperado y profundamente humano. La revelación de que su pareja está embarazada. Una noticia que, en cuestión de minutos, cruzó fronteras, idiomas y generaciones, provocando una mezcla extraordinaria de sorpresa, admiración, confusión y debate global. La mañana en la que la noticia salió a la luz comenzó como cualquier otra. Los programas de radio analizaban las tensiones políticas en América Latina. Las cadenas noticiosas abrían con titulares sobre elecciones, inflación y conflictos diplomáticos. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que una exclusiva sobre la vida personal de Ramos desplazaría todas esas narrativas para ocupar el primer plano informativo del día. Sin embargo, así fue. Bastó un comunicado breve, sutil, casi poético, publicado en sus redes oficiales, para desencadenar un terremoto digital. Hoy inicio un capítulo inesperado y maravilloso. La vida siempre sorprende, incluso cuando crees haberlo visto todo. Minutos después, varias fuentes confirmaron lo que muchos intuían. Su pareja estaba esperando un hijo. Las reacciones fueron inmediatas. En Twitter, el nombre de Jorge Ramos se convirtió en tendencia mundial en menos de 10 minutos. Miles de comentarios comenzaron a llegar desde México, Estados Unidos, Argentina, España y decenas de países donde su trabajo periodístico ha generado admiración durante más de 4 décadas. Para muchos, la noticia tenía un matiz casi cinematográfico. Un hombre que ha narrado los eventos más decisivos del mundo contemporáneo, ahora se convierte él mismo en protagonista de una historia tan extraordinaria que parecía improbable incluso para los estándares de la industria del entretenimiento. Pero ¿por qué esta noticia causó semejante impacto? ¿Por qué un embarazo, un acontecimiento natural, cotidiano, universal, se transformó en uno de los temas más debatidos del momento? La respuesta no se encuentra únicamente en la figura de Ramos como celebridad mediática, sino en lo que representa un icono de responsabilidad, disciplina y compromiso profesional. Su vida ha estado expuesta, sí, pero siempre de manera controlada, discreta, centrada estrictamente en su rol como periodista. Sus relaciones personales rara vez han ocupado titulares. Y a diferencia de muchos colegas del mundo del espectáculo, él siempre mantuvo una distancia prudente entre su vida privada y su vida pública. Por eso, el anuncio rompió un patrón. Fue, por decirlo de alguna manera, una grieta en el muro hermético que Ramos había construido durante años. Y fue precisamente esa grieta la que el público observó con asombro, como si se tratara de una revelación inesperada sobre un personaje que creían conocer por completo. A los ojos del mundo, Jorge Ramos es un hombre de convicciones, de ética inflexible, de ritmos de vida predecibles, casi metódicos. La llegada de un nuevo bebé no encajaba en esa narrativa habitual, y quizá fue esa disonancia la que hizo que la noticia resonara tan profundamente. Algunos sectores comenzaron inmediatamente a construir teorías, debates y cuestionamientos. ¿Cómo será ser padre a los 67 años? ¿Qué motivó a la pareja a tomar esta decisión? ¿Qué desafíos médicos, emocionales y sociales implica un embarazo en esta etapa de la vida? ¿De qué manera afectará esto a su carrera periodística, conocida por su intensidad y exigencias constantes? Estas preguntas, planteadas por expertos, analistas y público común, no surgieron desde la crítica, sino desde la fascinación colectiva por un acontecimiento que rompe paradigmas y desafía normas culturales establecidas. En muchos programas de televisión,
Psicólogos y sociólogos fueron invitados a analizar el fenómeno. Algunos destacaron que la paternidad tardía está aumentando entre figuras públicas y profesionales de alto nivel, debido a estilos de vida intensos y a la evolución de los tratamientos reproductivos. Otros señalaron que la madurez emocional a esa edad podría ofrecer una base más sólida para el desarrollo de un hijo, mientras que también advirtieron sobre los desafíos inevitables que acompañan al paso del tiempo. Lo que resultó evidente es que, más allá del debate, el caso Ramos generó una reflexión global sobre la familia, la paternidad y la evolución de los roles sociales en el siglo XXI. Los medios también analizaron el contexto sentimental del periodista, que durante años mantuvo cierta reserva acerca de su vida amorosa. Aunque se sabía que tenía una relación estable, pocos imaginaban que ambos contemplaban la posibilidad de formar una familia en una etapa tan avanzada. La noticia desató, además, un interés renovado sobre la identidad, trayectoria y vida de su pareja, cuya figura adquirió súbitamente una relevancia mediática inesperada. De la noche a la mañana, millones de personas comenzaron a buscar información sobre ella, curiosos por conocer quién era la mujer que compartiría este extraordinario capítulo con uno de los periodistas más influyentes del hemisferio occidental. Pero no todo se quedó en el terreno de la sorpresa o la curiosidad. La noticia también inspiró una ola de mensajes de cariño, esperanza y celebración. En miles de comentarios, seguidores compartieron historias personales de paternidad tardía, testimonios sobre segundas oportunidades, reflexiones sobre el valor de la vida y la capacidad del ser humano para reinventarse incluso después de haber alcanzado el éxito profesional absoluto. Muchos interpretaron el anuncio como un recordatorio de que la vida no sigue un guión lineal, que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo, de construir algo inesperado, de recibir un milagro cuando menos lo esperas. Mientras tanto, Ramos se mantuvo sereno, fiel a su estilo, limitando sus declaraciones públicas y dejando que la noticia fluyera sin sensacionalismos. Su silencio parcial no hizo más que aumentar la atención mediática. Las cámaras comenzaron a seguirlo con más frecuencia, los paparazzi se apostaron en lugares estratégicos y los productores de televisión debatieron sobre cómo abordar este nuevo capítulo, sin invadir su privacidad. Y sin embargo, detrás de todo ese ruido mediático, se percibía algo más profundo. Un cambio en la percepción pública del periodista. Jorge Ramos dejó de ser solo un entrevistador incisivo, un portavoz de los inmigrantes, un analista implacable de la realidad política. Se convirtió también en un símbolo de transformación personal, de vulnerabilidad, de humanidad en su máxima expresión. El hombre que había interrogado a presidentes, desafiado dictaduras y denunciado injusticias ahora se enfrentaba a una aventura completamente distinta: la paternidad. Y eso, para millones de personas, lo hizo más cercano, más real, más inspirador. Los expertos en cultura mediática explicaron que lo que ocurrió con la noticia es un reflejo perfecto del fenómeno contemporáneo, conocido como la humanización de las figuras públicas. En una era donde el público ya no se limita a consumir información, sino que participa activamente en la construcción de narrativas, cualquier detalle íntimo de una personalidad pública adquiere una dimensión emocional y simbólica amplificada. Esto se intensifica cuando la figura en cuestión es alguien respetado no por su presencia en el entretenimiento, sino por su credibilidad, independencia y trayectoria periodística. La vida privada de Ramos, rara vez expuesta, se volvió entonces un lienzo en blanco en el que el público proyectó emociones colectivas: esperanza, sorpresa, nostalgia, incluso admiración por la valentía de abrazar un cambio tan radical a una edad en la que muchos se resisten a romper la rutina. Otro elemento que contribuyó al impacto de la noticia fue el momento histórico en el que se dio. En un mundo saturado de tensiones políticas, crisis migratorias y desafíos globales, la revelación del embarazo fue interpretada por muchos como una especie de alivio emocional. Una historia positiva, inesperada, luminosa, que ofrecía un respiro dentro del clima informativo cargado de incertidumbre.
Algunos columnistas incluso afirmaron que la noticia funcionó como un recordatorio de que el periodismo también puede ser testigo de la belleza de la vida, no solo de sus conflictos. A medida que pasaban las horas, surgieron más dudas y expectativas. ¿Cuándo nacerá el bebé? ¿Cómo se están preparando como familia? ¿Qué cambios implementará Ramos en su agenda profesional? ¿Compartirá momentos del embarazo o preferirá mantenerlo en absoluta privacidad? Las especulaciones aumentaron, y con ellas la certeza de que esta historia apenas comenzaba. Lo que estaba claro es que el público quería saber más, quería acompañar este proceso, quería entender cómo un hombre tan dedicado a su labor pública se preparaba para un desafío tan íntimo y monumental. Y mientras el mundo debatía, analizaba, celebraba y especulaba, Jorge Ramos caminaba con la tranquilidad de quien ha vivido suficientes batallas como para saber que esta, sin duda, será la más hermosa de su vida. La noticia del embarazo de la pareja de Jorge Ramos no solo generó conmoción inmediata, sino que abrió un debate global de dimensiones inesperadas. En cuestión de horas, cada rincón del mundo hispano, desde los programas matutinos de entretenimiento hasta los círculos académicos más serios, comenzó a especular, analizar y reflexionar sobre lo que implica que una figura emblemática del periodismo se convierta nuevamente en padre a los 67 años. La discusión no se limitó al ámbito emocional. Abarcó dimensiones médicas, sociales, psicológicas, culturales y hasta éticas. Y todo esto ocurrió con una intensidad tan abrumadora que parecía que la vida personal de Ramos se había convertido en un espejo donde el mundo entero miraba sus propias expectativas, creencias y temores. Uno de los primeros temas que surgió en la conversación pública fue la paternidad tardía. Aunque no es un fenómeno nuevo, nunca había estado tan expuesto en una figura tan influyente. Expertos en gerontología, médicos, sociólogos y periodistas debatieron en paneles especiales sobre las implicaciones biológicas y emocionales de la paternidad a una edad avanzada. Algunos señalaron que el desgaste físico natural podría representar desafíos importantes, especialmente al momento de acompañar el crecimiento del niño en sus primeras etapas. Otros, en cambio, argumentaron que la madurez, estabilidad emocional y experiencia acumulada podían convertirse en herramientas invaluables para criar a un hijo en un entorno amoroso y equilibrado. Los psicólogos enfatizaron un punto crucial. Los padres mayores suelen demostrar una perspectiva más reflexiva, más paciente, más consciente del valor del tiempo, a diferencia de los padres jóvenes, que a menudo enfrentan presiones laborales, económicas y sociales mientras crían a sus hijos. Quienes se convierten en padres después de los 60 tienden a haber alcanzado una etapa de vida más estable y menos impulsiva. Un padre mayor, explicó una terapeuta familiar en una entrevista ampliamente difundida. Puede ofrecer algo que muchos niños no tienen. Un hogar donde el ritmo emocional es más sereno, donde cada gesto se piensa con más cuidado, donde la prisa ya no gobierna las decisiones. Sin embargo, también surgieron posturas críticas. Algunos analistas plantearon dudas éticas. ¿Es justo traer un hijo al mundo cuando se sabe que probablemente no se estará presente durante sus décadas adultas? ¿Es una decisión egoísta, guiada por el deseo personal, o es simplemente una expresión más de la libertad individual? Este tipo de reflexiones se volvió viral en las redes sociales, con argumentos apasionados de lado y lado. Mientras algunos consideraban la decisión inspiradora, otros la calificaron de imprudente. Lo notable, sin embargo, fue que la gran mayoría coincidió en que cada familia tiene el derecho de definir su propio camino, sin someterse a las expectativas convencionales. En paralelo, la noticia trajo consigo un escrutinio mediático incesante. Las cámaras comenzaron a seguir a Ramos con más frecuencia que nunca. Paparazzi se instalaron cerca de su residencia, esperando capturar cualquier imagen que confirmara detalles adicionales sobre la noticia. Su pareja, hasta entonces una figura relativamente privada, se convirtió de un día para otro en objeto de especulación y curiosidad global. Se examinaron publicaciones antiguas, entrevistas pasadas,
apariciones públicas esporádicas, todo con la esperanza de reconstruir un rompecabezas emocional que pudiera dar pistas sobre cómo vivían esta nueva etapa. Los productores de televisión no tardaron en preparar programas especiales, algunos dedicados a analizar la vida sentimental del periodista, otros enfocados en estudiar casos similares entre celebridades internacionales. En uno de estos programas, un experto en cultura mediática señaló algo revelador. La fascinación no es por el embarazo en sí, es por el choque entre la imagen pública de Jorge Ramos, el periodista incansable, el hombre serio, el crítico del poder, y la vulnerabilidad que este acontecimiento revela. El público no puede evitar sentir que lo están viendo por primera vez como un ser humano completo, con deseos, miedos y sueños. Esta interpretación fue ampliamente compartida y extendió aún más la conversación. La gente comenzó a preguntarse quién era realmente Jorge Ramos fuera de las cámaras, qué valores transmite como pareja, cómo vive su intimidad alguien cuya profesión exige enfrentar diariamente los conflictos más duros del continente. ¿Cómo equilibra la responsabilidad social de su trabajo con la responsabilidad emocional de formar una familia? A esto se sumó un ingrediente inesperado: la nostalgia. Para muchos latinoamericanos, Ramos no es solo un periodista. Es una figura que ha estado presente en sus hogares durante décadas. Lo han visto en las noches electorales, en coberturas de desastres naturales, en debates presidenciales, en investigaciones sobre inmigración. Lo han admirado por su valentía, su integridad y su persistencia. Verlo ahora en una circunstancia tan íntima, tan universal, fue como reencontrarse con un viejo amigo que, después de años de lucha, finalmente recibe un regalo de la vida. Este sentimiento colectivo de cercanía emocional alimentó aún más el interés global en la noticia. Mientras tanto, Ramos y su pareja intentaban navegar la ola mediática con absoluta discreción. No ofrecieron entrevistas adicionales, no hicieron apariciones públicas innecesarias. Fuentes cercanas aseguraron que estaban dedicados a disfrutar la noticia en privado, rodeados de un círculo íntimo de amigos y familiares. Sin embargo, en un mundo hiperconectado, guardar silencio suele tener el efecto contrario. Incrementa aún más la curiosidad. Y esa curiosidad se transformó rápidamente en una ola de teorías y discusiones sobre el impacto que esta nueva etapa tendría en su carrera profesional. Durante décadas, Ramos Hammoudi ha sido conocido por su capacidad de desplazarse rápidamente a zonas de conflicto, de entrevistar a líderes mundiales sin filtros, de dedicar largas horas a investigaciones profundas. ¿Cambiaría eso ahora? ¿Se volvería más selectivo? ¿Se apartaría de la cobertura política para pasar más tiempo en casa? ¿O, por el contrario, este nuevo capítulo lo motivaría a seguir trabajando con más intensidad, consciente de que está dejando una huella para la próxima generación? Algunos colegas especularon que podría eventualmente reducir su presencia en terreno, enfocándose más en análisis, editoriales y proyectos especiales. Otros señalaron que Ramos es, por naturaleza, un periodista vocacional, que difícilmente renunciaría a su ritmo de trabajo, incluso con la llegada de un hijo. Lo cierto es que, hasta ahora, nadie puede prever con exactitud cómo reorganizará su vida profesional. Lo único seguro es que esta noticia marca un antes y un después en su historia personal, y esa transformación inevitablemente influirá en su forma de ver el mundo. Pero más allá del impacto público y profesional, existe un aspecto aún más profundo: la dimensión emocional de la paternidad tardía. Ser padre a los 67 años no es lo mismo que serlo a los 30 o a los 40. A esa edad, la vida adquiere otra textura, otro ritmo, otra percepción del tiempo. La conciencia de la fragilidad humana se vuelve más clara, y cada momento adquiere un peso significativo. Para muchos expertos en psicología emocional, este tipo de paternidad puede ser una experiencia especialmente enriquecedora, porque se vive desde la gratitud, no desde la obligación, desde la sorpresa, no desde la rutina, desde la plenitud, no desde la incertidumbre. En varios análisis publicados tras la noticia,
Especialistas destacaron ejemplos de figuras públicas que vivieron experiencias similares. Actores, empresarios, músicos, científicos que se convirtieron en padres en etapas avanzadas de la vida y que describieron esta experiencia como una segunda oportunidad emocional. En muchos casos, afirmaron que esta paternidad tardía les permitió sanar heridas del pasado, reconectar con su propia infancia y revisar prioridades que durante décadas habían sido aplastadas por la presión profesional. La posibilidad de que Jorge Ramos viva un proceso similar se convirtió en motivo de reflexión internacional. ¿Será esta nueva etapa una oportunidad para que explore dimensiones emocionales que nunca había mostrado públicamente? ¿Afectará su manera de entrevistar, de analizar, de confrontar a políticos y poderosos? ¿Le dará aún más sensibilidad hacia temas relacionados con familia, infancia y vulnerabilidad humana? Algunos analistas ya sugieren que sí. En varios programas se mencionó que el periodista ha mostrado en los últimos años un tono ligeramente más introspectivo en algunos de sus editoriales. La paternidad podría amplificar esa dimensión. Asimismo, el anuncio despertó interrogantes sobre la pareja de Ramos. Aunque no es una figura pública tan expuesta como él, su rol en esta historia adquirió repentinamente una importancia central. Los medios comenzaron a especular sobre su edad, su trayectoria profesional, su vida personal, sus valores, su visión sobre la maternidad. Pero más allá de la especulación, emergió un elemento fundamental: la admiración. La valentía de decidir ser madre junto a un hombre de 67 años fue interpretada por muchos como un acto profundo de amor, convicción y madurez emocional. En una era donde las relaciones se vuelven cada vez más frágiles, esta pareja parecía desafiar las tendencias modernas, apostando por un proyecto de vida que rompía con todas las normas establecidas. La conversación también alcanzó niveles culturales y filosóficos. En varios artículos de opinión se discutió cómo la percepción de la paternidad ha cambiado drásticamente en el siglo XXI. Antes, la edad de los padres determinaba reglas estrictas. Hoy, la medicina moderna, la apertura social y la evolución de las relaciones afectivas han transformado esas normas. La historia de Jorge Ramos se convirtió en un símbolo de esa transformación, una prueba de que la vida familiar ya no se rige por cronómetros sociales, sino por decisiones personales, por deseos genuinos y por la libertad de construir un camino propio sin pedir permiso a nadie. A medida que avanzaban los días, la intensidad del debate no disminuía. Cada nueva aparición pública de Ramos, aunque no mencionara el embarazo, era interpretada como una señal, un gesto, un mensaje velado. Los analistas examinaban su lenguaje corporal, sus sonrisas discretas, la manera en que agradecía las preguntas sin responderlas directamente. Para millones de seguidores, ver a Jorge Ramos en pantalla ya no era solo ver al periodista, era observar a un futuro padre en silencio, llevando dentro de sí una felicidad que aún no había revelado por completo. La noticia del embarazo no solo marcó un punto de inflexión en la vida personal de Jorge Ramos, sino que también abrió una ventana hacia el futuro. Un futuro lleno de cambios, interrogantes, esperanzas y desafíos. A sus 67 años, el periodista más influyente del mundo hispano se enfrenta ahora a una etapa completamente distinta. Una que reconfigurará no solo su entorno íntimo, sino también su legado profesional y su imagen ante millones de personas que lo consideran un símbolo de integridad y resistencia. Este capítulo analiza, con profundidad y perspectiva, cómo este acontecimiento extraordinario puede moldear los próximos años de su vida. Desde el momento en que la noticia se hizo pública, los expertos comenzaron a preguntarse cómo afectaría esta transformación a su rutina laboral. Durante décadas, Ramos ha llevado una vida marcada por los viajes constantes, el ritmo acelerado de la actualidad política y las exigencias propias del periodismo de alto impacto. Ha entrevistado a presidentes, ha denunciado injusticias, ha estado en zonas de guerra y ha confrontado a líderes autoritarios sin mostrar jamás señales de desgaste emocional. Pero la llegada de un hijo suele producir cambios inevitables
incluso en los profesionales más dedicados. Algunos analistas sugieren que Ramos podría reorientar parcialmente su carrera hacia roles menos expuestos físicamente. Un hijo cambia prioridades, afirmó en un artículo reciente un reconocido experto en medios. Aunque su pasión por el periodismo permanezca intacta, es probable que comience a elegir coberturas más selectivas, enfocándose en análisis en profundidad y proyectos documentales, en lugar de despliegues continuos en terreno. Este tipo de transición no sería inusual. Muchos periodistas de prestigio, al convertirse en padres en etapas tardías, han optado por concentrarse en trabajos intelectuales, más que en la actividad de campo. Otros opinan que la paternidad podría energizarlo, impulsándolo a continuar su labor con mayor convicción. Después de todo, la llegada de un hijo suele renovar la visión del mundo, despertar nuevas sensibilidades, ampliar los horizontes emocionales. Algunos incluso especulan que esto podría influir en los temas que Ramos decida abordar, dándole un enfoque más humano, más íntimo, más centrado en las nuevas generaciones. No faltan quienes consideran que este capítulo personal podría convertirlo en defensor aún más vocal de temas relacionados con infancia, educación, salud y bienestar familiar. Mientras tanto, en el plano emocional, la transformación es todavía más profunda. Para muchos psicólogos y terapeutas familiares, ser padre en la madurez implica vivir la experiencia de una manera más consciente. A diferencia de la paternidad en juventud, donde las responsabilidades se mezclan con la incertidumbre del futuro, la paternidad en edades avanzadas se vive como un regalo inesperado, una oportunidad única para amar sin prisas, sin las distracciones que antes dominaban la vida. A los 67 años, decía una especialista en desarrollo humano durante un debate televisivo, la paternidad se convierte en una experiencia contemplativa. Se vive desde el presente, desde la gratitud, desde la serenidad. Esta visión fue ampliamente compartida. Muchos columnistas señalaron que la vida de Ramos, definida durante casi 5 décadas por la intensidad política, ahora se abriría a un nuevo tipo de narrativa, una centrada en el hogar, la conexión emocional y el descubrimiento cotidiano. En redes sociales, miles de seguidores compartieron mensajes celebrando que el periodista pudiera experimentar una dimensión de la vida que, hasta ese momento, había permanecido en un segundo plano. Pero junto a estas reflexiones positivas, también surgieron preguntas complejas. ¿Cómo manejará Ramos el equilibrio entre su rol de figura pública y su nueva vida familiar? La paternidad, incluso en las circunstancias más convencionales, implica un alto grado de exposición emocional. Las decisiones personales se vuelven visibles. Los gestos íntimos se convierten en objeto de interpretación. Y en el caso de Ramos, cuya vida siempre ha sido analizada con lupa, este equilibrio podría volverse especialmente delicado. Hasta ahora, él ha mostrado una actitud prudente y selectiva. No ha revelado detalles adicionales sobre la fecha prevista del nacimiento, ni sobre cómo están viviendo el proceso como pareja. Su silencio, lejos de apagar la atención mediática, ha provocado un aumento en la especulación. No obstante, algunos expertos en comunicación coinciden en que esta discreción podría ser una estrategia consciente. Mantener el control de la narrativa, evitar el sensacionalismo y proteger a su familia antes de que el público invada su intimidad. El impacto cultural de la noticia también merece atención. La paternidad tardía no es solo un fenómeno biológico o familiar. Tiene un efecto simbólico que redefine conceptos sobre el envejecimiento, la masculinidad y las expectativas sociales. Durante décadas, la sociedad mantuvo la idea de que los hombres a cierta edad debían retirarse de la vida emocional y limitarse a roles más estáticos. Casos como el de Jorge Ramos desafían frontalmente ese modelo. En apenas días, se convirtió en una referencia para millones de hombres que temían que la edad les cerrara puertas emocionales. «Es inspirador», escribió un columnista argentino. «Demuestra que la vida no tiene fecha de vencimiento».
Sin embargo, este impacto cultural también levantó debates éticos. Algunos académicos se preguntaron si la paternidad tardía podría considerarse una decisión responsable. ¿Qué edad tendrá Ramos cuando su hijo cumpla 10, 20, 30 años? ¿Cómo enfrentarán la inevitable brecha generacional? ¿Se puede compensar la distancia cronológica con una presencia emocional más sólida? La discusión fue intensa, apasionada, en ocasiones filosófica. Pero, al final, la mayoría coincidió en que no existen respuestas absolutas. Cada familia construye su propio camino, y lo importante no es la edad biológica, sino la calidad del amor y el compromiso. A medida que pasaban las semanas, las cámaras continuaron siguiendo cada aparición pública del periodista. Los medios analizaban su actitud, sus expresiones, su lenguaje corporal. En una entrevista reciente, Ramos dio la primera señal de apertura emocional. Al ser preguntado indirectamente sobre el futuro, respondió: «La vida te sorprende cuando menos lo esperas. Y cada sorpresa trae consigo una responsabilidad, pero también una enorme oportunidad». Aunque breve, esa declaración fue interpretada como una confirmación tácita de que la noticia había marcado un cambio profundo en su perspectiva personal. Otro aspecto importante del futuro de Ramos es su legado. Como uno de los periodistas más influyentes del continente, su contribución ya es inmensa. Sin embargo, la paternidad podría agregar una nueva capa narrativa a su impacto histórico. Muchos opinan que esta etapa podría llevarlo a escribir memorias, libros reflexivos o incluso proyectos documentales más íntimos. La transición de periodista duro e incisivo a figura paterna madura podría generar un tipo de narrativa híbrida, humana, profunda, inspiradora. También se ha hablado del posible papel de su hijo en la continuidad de su misión, aunque es imposible preverlo. Algunos analistas argumentan que los hijos de figuras con trayectorias tan poderosas a menudo se sienten inspirados por la pasión y el compromiso de sus padres. Si eso llegara a ocurrir, este bebé podría convertirse en un símbolo emocional del legado Ramos, una nueva generación influenciada por los valores que el periodista ha defendido toda su vida: verdad, justicia, empatía y libertad. En el plano social, la noticia también provocó un fenómeno poco común: la unión emocional del público. Más allá de ideologías políticas, fronteras o diferencias culturales, millones de personas reaccionaron con admiración y ternura. En un mundo dividido por conflictos, polarizaciones y crisis constantes, esta historia proporcionó un raro instante de unidad emocional global. No importó si se estaba en México, Colombia, España o Estados Unidos. La sorpresa fue universal, la conversación fue compartida, el impacto fue profundo. La relación de Ramos con su audiencia también podría transformarse. Hasta ahora, sus seguidores lo veían como un periodista valiente e incansable. Pero esta nueva etapa lo humaniza, lo muestra vulnerable, ilusionado, abierto a nuevas experiencias. Esta imagen renovada podría fortalecer aún más el vínculo emocional con su público, especialmente con las generaciones jóvenes, que suelen conectarse más con figuras capaces de mostrar sensibilidad. Finalmente, queda el aspecto más íntimo y trascendental: la vida cotidiana. ¿Cómo será el hogar de Jorge Ramos en esta nueva etapa? ¿Qué rituales compartirán? ¿Qué nombres considerarán para el bebé? ¿Qué sueños construirán juntos como familia? Estas preguntas, aunque aparentemente simples, reflejan la esencia de lo que está por venir. Un viaje emocional que nadie, ni siquiera el periodista que ha visto los mayores conflictos del mundo, podría haber anticipado. Así, mientras el mundo continúa observando, analizando y comentando, Jorge Ramos se prepara en silencio para comenzar el capítulo más desafiante y hermoso de su vida. Un capítulo que no se podrá narrar en titulares, ni en debates, ni en entrevistas. Un capítulo que solo se podrá vivir día a día, con amor, paciencia y esperanza, porque al final, más allá de la fama, del prestigio y del legado profesional,
Jorge Ramos está a punto de experimentar lo que millones de personas consideran el milagro más grande: ser padre una vez más. Si esta historia te ha conmovido, sorprendido o simplemente te ha hecho reflexionar sobre cómo la vida puede cambiar en el momento menos esperado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí continuaremos siguiendo cada capítulo de esta impactante noticia, siempre con análisis profundos, información verificada y una narrativa emocionante, hecha especialmente para ti. Suscríbete ahora, activa la campanita y sé parte de una comunidad que ama estar informada con respeto, transparencia y pasión por el periodismo. Gracias por acompañarnos. Tu apoyo hace posible que sigamos contando las historias que emocionan al mundo.